Hola, hoy les traigo un nuevo tema. Vamos a hablar de qué se trata el contrato por prestación de servicios. Pero para iniciar o introducirnos en este tema, quiero explicarles primero cuáles son las características esenciales del contrato laboral para saber diferenciarlo del contrato por prestación de servicios. En primer lugar, debemos de mencionar que el contrato laboral está regido por el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato laboral tiene tres características fundamentales en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son: primero, la actividad desarrollada debe ser por la persona contratada, es decir, por la persona contratada, el empleado debe ser quien desarrolle la actividad encomendada por el empleador. Segundo, debe de haber una subordinación o dependencia respecto del empleador. Y tercero, el salario debe ser la retribución de este contrato. Ahora bien, vamos a hablar de los puntos claves que definen lo que es un contrato por prestación de servicios. El contrato por prestación de servicios puede estar regido por el Código Civil o por el Código de Comercio, según sea el caso de la actividad comercial de la persona que va a prestar dicho servicio, porque a esto se refiere el contrato por prestación de servicios, a un acuerdo entre dos o más personas que van a prestar un servicio a otra persona. En este sentido, hablamos de un contratante y un contratista. Ahora, si hacemos un paralelo entre el contrato laboral y el contrato por prestación de servicios, el contratante sería el rol del empleador y el contratista sería el rol del empleado. Es decir, la persona que presta el servicio es el contratista. En este contrato, el contratista no debe cumplir horarios ni tampoco debe regirse a la subordinación del contratante. Importante aclarar que el contrato por prestación de servicios puede ser renovado las veces que lo deseen ambas partes. Ahora vamos a hablar de unos tips importantes al momento de firmar un contrato por prestación de servicios. Debemos de mirar bien la vigencia de este contrato. Debe tener un tiempo limitado, pero esto no significa que no se pueda prorrogar. Si es necesario prorrogar el contrato, se debe hacer firmando una adición, una prórroga o una renovación del mismo. En el contrato por prestación de servicios también debemos tener en cuenta que no debemos de recibir órdenes. Ya no tenemos subordinaciones en este tipo de contrato. Tampoco debemos de cumplir horarios, como ya lo había mencionado. Y tampoco debemos de tener restricciones en nuestra forma de vestir al momento de ir a prestar los servicios pactados. En el contrato por prestación de servicios, el salario o la remuneración a recibir es el valor acordado inicialmente, descontándole la retención según sea el caso. Esto lo vamos a hablar más adelante. En este contrato también debemos de aclarar que el contratante no tiene ninguna obligación de pagar prestaciones sociales, es decir, que el contratista como trabajador independiente debe pagar su EPS, su pensión, su ARL. Además, debemos aclarar también que no gozará de beneficios como son las vacaciones remuneradas, ni pago de cesantías, ni pago de primas. Esto no va en el contrato por prestación de servicios. Es importante tenerlo siempre claro. Si usted es un trabajador independiente, debe tener claro que tenga 1, 2, 3, 4, puede tener hasta 10 contratos. Y por cada uno de ellos le descontarán la retención a la cual está obligado en dado caso. Bueno, ahora vamos a hablar de la retención en la fuente que se aplica a este tipo de contratos. Primeramente, vamos a definir qué es la retención en la fuente. Es un anticipo del impuesto de renta. Es un anticipo, no es un impuesto, es un anticipo del impuesto de renta. Ahora bien,
En este tipo de contrato por prestación de servicios hay dos palabras claves. La primera, servicios, y la segunda, honorarios, que son los dos factores que se ofrecen en este tipo de contrato. Vamos a hablar primero de los servicios. Retención en la fuente de servicios. En este tema podemos decir que prima el factor manual o técnico sobre el intelectual. En este tema también aclaramos que hay dos tipos de retención, que es retención de personas no declarantes y declarantes. Los declarantes tienen una tarifa del 4% y los no declarantes tienen una tarifa del 6%. Un ejemplo en un contrato por prestación de servicios que determine el servicio puede ser el mantenimiento de equipos de cómputo o mantenimiento de aires acondicionados o de alguna máquina. Aquí prima el factor manual o técnico en este tipo de servicios. O también si contrato un equipo para que pinte mi oficina o para que haga alguna adecuación. Ahí está primando el factor técnico o manual. Ahora bien, si hablamos de la retención en la fuente por honorarios, estamos hablando ya de algo diferente. ¿Por qué diferente? Porque aquí prima el factor intelectual, el factor profesional. En este caso podríamos hablar de unas asesorías, pueden ser asesorías contables, asesorías jurídicas, otro tipo de asesorías o consultorías o algún otro servicio que se presten como honorario, ya que está primando el factor intelectual y profesional. Aquí el primer caso sería para las personas declarantes, los cuales tendrían una tarifa del 11%, y las personas no declarantes tendrían una tarifa del 10%. Bueno, para que al trabajador independiente se le practique la retención por salarios deben de haber dos requisitos fundamentales. El primero es que los ingresos sean percibidos por honorarios, por concepto de honorarios o por concepto de prestación de servicios personales. Y el segundo requisito es no haber contratado más de 2 personas para desarrollar la actividad que es objeto, la remuneración es objeto de retención. A continuación les daré unos tips importantes que hacen parte de este contrato por prestación de servicios que de pronto en algunas personas puede causar ciertos interrogantes, pueden sentirse acorralados, pueden sentirse que están siendo vulnerados sus derechos, pero debemos aclarar para que no hayan malos entendidos. Primero, en un contrato por prestación de servicios, el contratante no tiene la obligación de brindar las herramientas al contratista para desarrollar la actividad pactada en dicho contrato. Entonces, esto quiere decir que el contratista debe de traer sus propias herramientas de trabajo para desempeñar la actividad pactada. Otro tip importante, el contratista no tiene garantías de que se le van a pagar ni horas extras ni recargos nocturnos porque sencillamente el contrato no obliga a cumplir horarios. Esto debemos tenerlo muy claro. Además, el contratista no está regido por ningún régimen disciplinario del contratante, es decir, no existe subordinación o dependencia del contratante, por lo cual este no puede suspenderlo, no puede llamarle la atención, no puede pasarle memorandos, porque simplemente él está contratado para desarrollar o prestar un servicio o una actividad en específica, sin importar el horario ni el tiempo invertido. Solo por ejemplo, el tiempo en el cual él debe de entregar esa obra, ese servicio listo. Un ejemplo es que si yo contrato a una persona para que me pinte una oficina del 1 de agosto al 3 de agosto, el 3 de agosto la tienen que entregar pintada. No requiere de que él venga en la mañana, en la tarde, de 2 a 5, de 3 a 6, no. Él dirá
en qué momento él es el que puede ir, en qué momento del día, en qué tiempo puede ir, que no afecte los horarios de trabajo del empleador tampoco, ¿ya? Debe ser un acuerdo bilateral entre ambas partes. Otro punto importante hablando de esto es que el contratista puede contratar, por decir así, o puede tener ayuda de otras personas para desarrollar la labor, y estas personas no tienen una relación directa con el contratante, solo con el contratista, y él es el que decidirá o acordará una remuneración con las otras personas, con sus ayudantes. Cabe agregar que otro punto importante del contrato por prestación de servicios es que el contratista no puede exigir al contratante un certificado laboral, como lo hacen en el contrato laboral, porque no existe un horario, no existen los requisitos fundamentales del contrato laboral. Entonces no podemos exigir este certificado. Y además, si existe un contrato por prestación de servicios, el contratista no tiene derecho a ser parte de grupos de la empresa como lo son el sindicato. Y además, el contratista no tiene derecho a ser parte del sindicato de la empresa, por lo que no es un trabajador de planta, un trabajador fijo, solo está contratado para prestar un servicio o una actividad específica. Muchas gracias por prestar tu atención a este video. Espero que te sirvan estos tips, esta información. Si necesitas algo, si tienes alguna pregunta, algún aporte, lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, y aquí estoy para gestionar el conocimiento, para ayudar y para aprender de ustedes también. Muchas gracias.